La gratitud en los tiempos del cólera. Desde un comienzo, desde un primer encuentro de nuestra conciencia con aquel ser que llamamos mundo, nos vemos irremediablemente arrojados a una realidad que no elegimos, como diría Heidegger. Se le puede imaginar a él en un estado frenético, intempestivo, al borde del hundimiento del navío de la locura, aquel que tantos artistas retrataban en sus obras medievales, a medida que la locura cobraba el valor de un fenómeno vivo, latente, mientras el saber pasaba de aquel estado mágico y medieval hasta desembocar en el orden esquemático del saber clásico, agonizando ante tal estado de angustia. Su semblante transmutándose lentamente y cobrando semejanza a aquellas figuras pinceladas del grito de Edward Munch. He aquí a un ser enfermo, deformado ante el abismo infranqueable de la angustia. Pero lo anterior no pretende ser una hipérbole, no pretende designar un caso psiquiátrico poco común. Todo lo contrario, procura describir aquello que todo ser humano racional ha sufrido alguna vez, incluso sin estar enfermo clínicamente. Y sí, es verdad, pareciera que en estas épocas de crisis, de hundimiento, de cólera, somos cada vez más propensos a sufrir la angustia del existir. Mas, sin embargo, a cada instante de angustia, es mi convicción el que somos capaces de vislumbrar una luz de esperanza, a la manera como Pandora la percibió en su estado puro, personificado, luego de haber liberado sin querer todos los males del mundo. ¿Y qué mejor manera de vislumbrar un haz de esperanza que la de entender el fenómeno de la gratitud? Todos pretendemos saber qué es la gratitud, la damos por sentada. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Mi propósito es brindar una nueva perspectiva que nos ayude a apreciar mejor el mundo en el que vivimos, a hallar una luz de esperanza que sublime la oscuridad de la angustia humana. Para esto, quisiera relatar una historia de la vida real. Se trata de una psicóloga que contaba que, como parte de la terapia, su paciente, llamado Jaime, debía anotar aquellas cosas por las que sentía gratitud en su día a día. Cuando volvió a la consulta, Jaime llevaba un maletín con cuadernillos llenos de anotaciones. Pilar, sorprendida, pensó que quizá había entendido mal las instrucciones. Pero no, Jaime las había entendido perfectamente. Y su lista eran páginas y páginas de detalles cotidianos, a los que la mayoría de nosotros prestamos poca o ninguna atención. Ah, se me olvidaba, Jaime era ciego. He aquí lo que anotó, según un relato de la doctora, cito, la temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El olor a pan tostado. La textura de la salsa de tomate a la hora del almuerzo. El sol pegándome en la cara cuando camino. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz. La gentileza de una cajera en el supermercado. Cosas tan pero tan comunes que terminamos paradójicamente pasándolas por alto. La terapeuta no pudo evitar quedar en lágrimas al percatarse de tantas cosas. Pero el caso es que nosotros nos encontramos más ciegos que Jaime, no vemos nada. Para las nuevas generaciones que de cada tanto en tanto engendra el mundo, y que gestarán el mundo del mañana, las cosas tienen cada vez un menor valor. Pareciera que un efecto resonante ha terminado por generar una sinergia de humanos malagradecidos por doquier. A cada redoble del reloj, ese cronos incesante que tanto nos apura y nos injuria con su existencia, el ser humano promedio procura poseer más cosas, pero se siente cada vez más infeliz. Tal vez lo que nos hace falta no es el procurarnos cada vez más cosas, sino agradecer las que ya tenemos. Entender la gratitud. Para entenderla, tenemos que empezar por percatarnos de que uno no ve con los ojos, se percibe con la mente. Uno no siente con la piel, se distingue la sensación a través de la percepción y del entendimiento, que da como resultado una evaluación de una experiencia.
Como nosotros solo vemos con los ojos, si es que acaso vemos algo, no valoramos lo que ya tenemos. El hecho de que muchos de nosotros, ciudadanos del común, vivimos en una época sin precedentes en cuanto a posibilidades de disfrute, de entretenimiento, de conocimiento. Y sin embargo, muchos de nosotros seguimos pensando que el mundo nunca ha estado peor. Y es que el mundo contemporáneo ha avanzado a una rapidez impresionante en los últimos siglos. El ciudadano del común ahora tiene mayores posibilidades de disfrute, de esparcimiento, de posibilidades de viajar, de entender el mundo, etc., muchas más de las que tuviera cualquier emperador de hace 500 o 1000 años. Y sin embargo, dicho emperador se sentía el rey del mundo, mientras muchos de nosotros nos sentimos desgraciados. Tenemos que dejar de competir por cosas banales. Valoramos tecnologías que en 50 o 100 años podrían ser consideradas comparativamente como cosas sin valor. Todo esto porque percibimos mal. Seguimos envidiando al vecino que tiene un carro mejor, a la celebridad que tiene una casa más grande, pero no nos damos cuenta de que toda esta felicidad asignada es cuestión de percepción y muchos de estos individuos viven vidas infelices o hasta depresivas. Al mismo tiempo, no valoramos cosas que hace 500 años las personas hubieran valorado en demasía. Podemos ver cualquier espectáculo a un clic de distancia, podemos viajar a cualquier parte del mundo, tenemos la posibilidad de encontrar más información en una pantalla que la de cualquier biblioteca del mundo de hace 500 años. En este sentido somos malagradecidos, no solo con los demás, sino con las generaciones pasadas que tanto se sacrificaron para que hubiera avances a nivel científico, tecnológico, etc. No nos damos cuenta de que el valor que le asignamos a las cosas es una cuestión de percepción y de entendimiento, no de simple certeza sensible inmediata. Tenemos que aprender a valorar sabiamente lo que tenemos, sin olvidar que el valor en sí también es relativo. En 500 años, los seres humanos dispondrán de tecnologías y calidades de vida con las que apenas podemos soñar ahora. Sin embargo, no los envidiamos porque no existen aún, así como no agradecemos a nuestros antepasados porque ya están muertos. Queridos lectores, los invito a cambiar sus perspectivas acerca del mundo, a reflexionar sobre lo que desean y hacen. A darse cuenta de cuán equivocados estamos en tantas cuestiones, cuán mal valoramos lo que tenemos. Los invito a agradecer más y mejor. A diario. De repente entreveo surgir un arco iris en medio de la angustia mundana. Querido lector, repito, quisiera terminar por agradecerte el haber leído este escrito a la vez que confío en tu reciprocidad, tu agradecimiento incondicional.